Amén, amén, amén. Aleluya. Damos gracias al Eterno tarde, en esta tarde porque nos permite estar una vez más conectados en este programa de cápsulas de verdad y vida. Amén. Esperamos que se puedan ir conectando, esperemos en el Eterno. Luego por el horario, por el horario, es difícil que algunos se conecten porque tienen actividades o llevaron a los niños a la escuela, no sé, X, ¿verdad? Pero esperemos en el Eterno que se conecten, amén. El día de hoy tenemos nuestras cápsulas de verdad y vida. Les pedimos que si ustedes empiezan a ver el video, que se empiezan a ver el en vivo, empiecen a hacer comentarios, amén. Saludos, denle like, de favor. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra oración para empezar el tema del día de hoy, el cual será las 10 vírgenes. Amén. Vamos a hablar acerca de las 10 vírgenes. Amén. Y tiene que ver con la unción en la palabra del Eterno. Amén. Ok, Padre, en el nombre bendito de Yeshua, en esta hermosa tarde, Padre, agradecemos porque nos permites, Padre, estar un día más conectados, Padre Santo, a través de estas redes sociales, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que provee, Padre, para que haya, Padre, para que estén los medios para podernos conectar a través de esta conexión, a través de este internet, a través de estos medios de Facebook, Padre, y posteriormente en YouTube, Padre amado. Gracias te damos, Rey Eterno, porque tú eres el proveedor, Padre, antes que cualquier cosa, Padre, porque tú provees todas nuestras necesidades, Padre, y en el nombre de Yeshua te pedimos que a través de estas enseñanzas tu nombre, Padre, pueda ser glorificado, tu nombre pueda ser exaltado, tu palabra, Padre amado, sea dada a conocer, tus hijos, Padre Santo, puedan recibir tu palabra de verdad, Padre amado. En el nombre bendito de Yeshua, exáltate, Padre Santo, a través aún de mi vida, Padre amado, que pueda ser una transmisora de tu palabra, Padre, esta palabra que nos lleva a la verdad y que nos lleva a la vida, porque ciertamente tu palabra es verdad y tu palabra es vida, Padre, en el nombre de Yeshua. Te damos muchas gracias, bendecimos a todo aquel que vea este video, Padre, y que sea, Padre Santo, edificado, pueda ser cimentado, Padre Santo, en la roca que es Yeshua a través de esta palabra. Gracias te damos, Padre eterno. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Y bueno, como decía yo, lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser la parábola de las 10 vírgenes. Y esa parábola la encontramos en el libro de Mateo, en el Pacto Renovado o en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, ¿verdad? Como muchos lo conocen. En Mateo en Mateo 25, ¿ven? Mateo 25, de los versos del 1 al 13, vemos esta parábola, ¿amén? Y bien, la escritura dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, amén, se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron, amén, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ven? Ok, esta es la parábola de las 10 vírgenes y el día de hoy vamos a ver y vamos a ir desglosando poco a poco cómo es la manera en que en este ministerio enseñamos, ¿verdad? Habla de 10 vírgenes, amados hermanos. Amén. Habla de 10 vírgenes y las 10 vírgenes eh, son tipología. Amén, ya se paró el internet. Ok, amén. Las 10 vírgenes son tipología, ¿verdad? De las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas por todos los confines de la tierra. Amén. Hemos enseñado que la tribu de Judá, junto con la de Benjamín, ¿verdad? Se hicieron una sola tribu y es la tribu de Judá, la tribu de los judíos, que hoy permanecen en la nación de Israel. Amén. Ellos también son hebreos, ellos también son israelitas, pero son judíos. Ahora bien, las otras 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo, ¿verdad? También son hebreos y también son israelitas, ¿verdad? Pero de acuerdo a las escrituras y a lo que enseñan los profetas, entonces el pueblo de Israel se dividió esas 12 tribus se dividieron en dos casas, o se les va a llamar por dos casas, que es la tribu de Judá, los judíos, y la tribu de Efraín, que son las otras 10 tribus. Entonces, aquí en esta parábola, recordemos que Yeshua cuando vino dijo que él había sido enviado a buscar lo que se había perdido y que él había venido a predicar y a buscar lo que se había perdido y que él venía a predicar o a enseñar o a hacer que se vuelvan las ovejas perdidas de Israel que vienen representando las 10 tribus extraviadas y las 10 tribus esparcidas por todo el mundo. Entonces, cuando habla aquí que existen 10 vírgenes, está hablando que esas 10 vírgenes representan las 10 tribus de Israel. Ahora bien, ¿por qué no incluyen en esta parábola Yeshua a la tribu de Judá, ¿verdad? A los judíos. Porque, amados hermanos, los judíos a lo mejor no creen en Yeshua, no creen en el Mesías que ya vino como el siervo sufriente, pero si algo tienen bien en claro ellos es la Torah, ¿verdad? Bueno, los que practican verdaderamente la escritura, ¿verdad? La Torah. Ellos tienen bien claro lo que es la Torah, lo que es la palabra del Eterno, y bien, pues adoran al Eterno y llevan a cabo la palabra de Yahweh. Amén. Entonces, por eso no los incluyen. ¿Por qué incluye a las 10 tribus perdidas o a las 10 tribus esparcidas en todo el mundo? Porque lamentablemente esas 10 tribus, se hicieron al paganismo, ¿verdad? Se hicieron gentiles, dejaron a su Dios, dejaron su nación físicamente, pero también espiritualmente, y se hicieron gentiles. Se acomodaron a otras religiones, ¿para qué? Pues para que no fueran exterminados y no pasaran lo que pasaron los judíos, ¿verdad? Que los judíos han sido perseguidos, pues siempre han recibido persecución, los han matado. Todos sabemos cómo ha sido la vida de los judíos que han sido perseguidos y han sido pues lamentablemente matados, y no importando si son mujeres, hombres, niños, ancianos, los que sean, ¿verdad? Han sido y han pagado el precio de tener a Yahweh por Dios, ¿verdad? Y de tener la palabra. Han sido odiados, han sido vituperados y aún por los mismos hijos de Yahweh han sido odiados, ¿verdad? Hay gente que no entiende quiénes son ellos y que en realidad son nuestros hermanos, pero bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Ok, bueno, entonces estas 10 vírgenes representan a las tribus de Israel perdidas y que se hicieron a otros dioses. Ahora bien, dentro de esas 10 tribus, ¿verdad? Dentro de la casa de Efraín, va a haber mucha gente y hoy en día lo estamos viendo que se está volviendo a la escritura, se está volviendo a la palabra, se está volviendo, ¿verdad? Al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob, y está tomando la palabra en sus vidas, ¿verdad?
Entonces, esas 10 vírgenes representan entonces a esas personas que se están volviendo al Eterno. Por eso es que dice 10 vírgenes. Cuando dice vírgenes, recordemos que la característica de una virgen es que es sin mancha, que no está contaminada, que es pura. Y esto habla de la gente que se está consagrando al Padre Eterno, que ha dejado sus pecados, ¿verdad? Que ha dejado y se mantiene en santidad. Pero hay una cosa tremenda aquí porque dice, bueno, 10 vírgenes, dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Quiere decir que estas vírgenes estaban ya percibidas de que iba a venir el esposo. Todo esto tiene que ver con con este, con cómo se llevaba a cabo las bodas en la escritura, ¿verdad? En la Biblia, cómo se llevaba, cómo eran las bodas hebreas, amén. Entonces las vírgenes que salían a esperar al esposo, ¿verdad? Entonces estas vírgenes eran 10. Ahora bien, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, amén. Entonces dice que las insensatas tomaron sus lámparas. Las lámparas que anteriormente en esta época bíblica y lo que describe esta parábola eran lámparas que se llenaban de aceite, ¿verdad? No había gasolina, no era petróleo, sino que era aceite de oliva con lo que se llenaban estas lámparas, ¿verdad? Y se les ponía unas mechas y se encendían. Entonces, estas lámparas eran encendidas con aceite. Amén. Por eso dice que ellas tomaron sus lámparas y tomaron sus vasijas, bueno, tomaron sus lámparas más bien, dice, pero no tomaron aceite, es decir, no trajeron vasijas preparadas, nada más trajeron lo que traían sus propias lámparas, pero no se trajeron aparte. Amén. Entonces dice que tardándose entonces el esposo, todas cabecearon, tanto las prudentes como las insensatas se durmieron, ¿verdad? Y cuando entonces oyeron la voz del varón, ¿verdad? Que anunciaba que ya venía el esposo y gritaba, he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Dice que entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, que quiere decir que como ya les faltaba a las lámparas aceite, pues le estaban vaciando las lámparas, la estaban vaciando el aceite a las lámparas. Y en el verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ustedes vayan y vayan con los que venden y compren aceite para ustedes. ¿Ok? Pero mientras las insensatas dice que iban a comprar el aceite, ¿verdad? Ya se acercó el esposo a las que sí eran prudentes y tenían su aceite y aparte en otros recipientes más aceite para que no les hiciera falta el aceite, para que su lámpara siempre estuviera encendida. Entonces llega el esposo y pues entonces estas mujeres prudentes, 5, entraron con el esposo, entraron a las bodas. ¿Por qué? Porque ellas estaban preparadas, dice la escritura. Estamos leyendo Mateo 25 del 1 al 13. Amén. Entonces el verso 11 dice, y después vinieron las otras vírgenes, o sea, ya fueron, consiguieron, pero ya vinieron, pero lamentablemente fue demasiado tarde porque la puerta, ¿verdad? En donde se estaba realizando las bodas, se cerró la puerta y entonces ellas ya no pudieron entrar y aunque ellas gritaron, Señor, Señor, ábrenos, ¿ok? Y el esposo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Amén. No las conozco. Y en el verso 13, Yeshua dice, porque esta parábola la dijo Yeshua, dice, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora bien, amados hermanos, entonces, 10 que representan a las 10 tribus perdidas que se hicieron al paganismo, se olvidaron de su Dios, ¿verdad? Pero las que está volviendo, la gente que está volviendo al Eterno, está reconociendo que Yahweh es Dios, ¿verdad? Que Él es, que Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que entonces estamos volviéndonos al Padre, estamos dejando el paganismo y nos estamos volviendo al Eterno, las que se han vuelto, ¿verdad? Ahora ya están en las cosas del Padre, pero aquí vamos a ver una tipología. ¿Qué es lo que representa o cuál es la tipología de esas lámparas y de ese aceite, verdad? Que estas mujeres, las 5 prudentes tomaron y las otras 5 no. Miren, las lámparas, hermanos,
obviamente, y lo dice, ¿verdad? Las lámparas eran para que pudieran ellas, no había antes, luz eléctrica, entonces para cuando salían en la noche, pues tenían que llevar sus lámparas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es la lámpara? Pues para que haya luz, para que ellas puedan alumbrar su caminar, para que puedan alumbrar en donde estaban, porque era de noche cuando fueron a esperar al esposo. Amén. Entonces la lámpara tiene una representación, incluso déjenme decirle que es de la palabra. Amén. Lámpara, dice la escritura, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esas lámparas que estas mujeres, las 10 juntas, llevaban, simboliza ¿qué? La palabra. Amén. Y el aceite, hermanos, simboliza el Ruach HaKodesh. Amén. El aceite simboliza el Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ellas llevaban las lámparas, pero llevaban ¿qué? Poco aceite. ¿Qué simbolizaría? Entonces, poca unción del Espíritu Santo en la palabra. Amén. Poca unción del Espíritu Santo en la palabra porque no llevaban más en otras vasijas para que cuando esa unción se les acabara, ellas pudieran vaciar más a su lámpara y la unción nunca les faltara, ¿ok? Entonces el aceite es tipología del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pero también es del poder que da el Espíritu Santo para nosotros poder entender e interpretar y aún enseñar la palabra, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros podemos a veces interpretar la palabra a nuestra manera, pero nunca a la manera del Eterno. Por eso es que es muy importante que nosotros profundicemos en la palabra, tal como mismo Yeshua en los evangelios, él dice, escudriñad, escudriñen la palabra, porque ustedes creen que en ella hay vida eterna y es muy cierto, en ella está la vida eterna, porque dice la escritura que la vida eterna consiste en conocer a Yahweh y en conocer a Yeshua, y conocer a Yeshua es conocer su palabra, la palabra de verdad, amén. Entonces, les faltaba eso, hermanos, pero las prudentes dice que llevaban su lámpara, ¿verdad? Encendida, es decir, llevaban la palabra del Eterno con la unción del Eterno y todavía aparte llevaban más unción, es decir, cuando se les acabara ese aceite, ellas iban a vaciar otra vez la vasija y su lámpara, la palabra del Eterno, nunca se les iba a acabar en ellas, siempre ellas tenían que dar. Fíjense que esto es una tipología de lo que hacemos los maestros, de lo que hacemos los pastores cuando enseñamos. Amén. Cuando tú no eres egoísta en enseñar lo que el Padre te está dando a ti y tú lo compartes con otros, estás vaciando esa palabra, esa unción de la palabra en otras vasijas. Y por tanto, tú te estás vaciando en otros y entonces el Padre, a través del Ruach HaKodesh, te sigue y te sigue llenando de más palabra. Por eso es que cuando una persona, tú ya le diste algún conocimiento, ¿verdad? Y esa persona aprende, esa persona sabe, ¿verdad? Lo que es el eterno. Entonces el Padre Eterno te va a dar a ti todavía más conocimiento para que tú puedas dárselo a muchos más. ¿Ven? Ok, amados hermanos. Entonces vemos aquí. Ok, aquí en donde estamos dice, ok, las insensatas, ok. Dice que entonces las insensatas, viendo que ya no traían, le pidieron a las otras. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué podemos ver aquí? No es que que las 5 vírgenes prudentes hayan sido egoístas y que entonces no estaban aplicando lo que yo acabo de decir, que entonces no quisieron darles de su aceite de la unción a esas personas. Ahora, aquí es bien diferente dar la palabra a dar la unción. ¿Por qué? La unción, hermanos, siempre va a venir directamente del Eterno, porque es a través del Ruach HaKodesh. Amén. El Padre envía su unción junto con el Ruach HaKodesh, más bien, el Padre envía el poder del Ruach HaKodesh a nuestras vidas, ¿verdad?
y nos da el conocimiento. La función del Espíritu Santo es dar inspiración a nosotros, ¿verdad? Es dar iluminación, que Él nos ilumine en cuanto a el entendimiento que nosotros podamos tener con la palabra, que nosotros podamos entender la palabra. Amén. Él nos da el entendimiento, Él nos da la inspiración para poder hablar incluso la palabra o enseñarla. El Espíritu Santo también, trae el mensaje de parte del Eterno y nos lo confirma el Padre nos lo confirma de su Espíritu Santo a nuestro espíritu, ¿verdad? Nos confirma la palabra. Entonces, amadas y amados, la unción es personal. Amén. La unción de parte del Padre es personal. La llenura, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de parte del Padre es personal. El Padre da a cada persona, así como con los dones, como Él quiere. Dice Corintios 12 que el Padre reparte los dones como Él quiere. Lo mismo es aquí en la unción de la palabra. Amén. El Padre va a repartir, amén, como Él quiere, la unción. Amén, aleluya. Él va a dar como Él quiere. No va a ser que yo también, a lo mejor yo lo puedo anhelar que el Padre me dé el conocimiento, que me dé el entendimiento, pero para eso yo tengo que hacer ¿qué? Estudiar, prepararme, amén, escudriñar las escrituras, instruirme en un discipulado, en un instituto bíblico, amén, empezar a adquirir más conocimiento de parte del Padre y eso va a empezar a llenar mi vida. Y dice la escritura que de la abundancia del corazón, de la abundancia del alma, habla la boca. ¿De qué estoy llenando yo mi espíritu? ¿De qué estoy llenando yo mi alma para que sea eso lo que yo pueda dar, ¿verdad? Lo que yo pueda transmitir a otras personas. Ahora bien, cuando dice 5 de ellas eran prudentes, se refiere en la escritura exactamente a lo que ahorita yo les decía, tener entendimiento, tener la inteligencia y la sabiduría que puede dar, que esa sabiduría y el entendimiento y el poder de consejo solamente lo puede dar el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Yeshua, dice la escritura en Isaías 11, dice que Yeshua, él tenía, ¿verdad? Al Espíritu Santo y tenía las manifestaciones del Espíritu Santo, amén. En Isaías 11, amén, 1 y 2, vamos a darle lectura rápido. En Isaías 11, 1 y 2, el Padre dice que Yeshua, el renuevo, ¿verdad? Iba a venir y que él iba a tener esto. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre amado. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Dice, y reposará sobre él, amén, amén, hablando de Yeshua, dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, el espíritu de sabiduría, amén, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Amén. Piense, Yeshua era la palabra viva y sobre de él reposó el Ruach HaKodesh con todas estas manifestaciones, sabiduría, inteligencia, entendimiento, el espíritu de Yahweh, temor de Yahweh, de poder, de consejo. Amén. Las 7 manifestaciones del Ruach HaKodesh vinieron sobre su vida y él era la palabra viviente, amados hermanos. Entonces, con nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros aprendemos la palabra y el Ruach HaKodesh que está en nosotros viene y se manifiesta con estas 7 manifestaciones y entonces nosotros podemos dar la palabra. Amén. Y que nunca nos falte, ¿verdad? Que la lámpara que es la palabra esté llena de aceite y de unción, ¿verdad? Que esté llena de sabiduría, que esté llena de inteligencia, que esté llena del poder de Yahweh, del consejo de Yahweh, pero sobre todo del temor de Yahweh. Amén. Si nosotros tenemos todo esto, entonces, hermanos, vamos a ser vírgenes, ¿verdad? Prudentes, gente prudente,
La amada prudente, la esposa prudente. Amén. Ok, les decía yo, entonces estas mujeres no se previnieron, no fueron prudentes, no eran inteligentes, no eran sabias, no se previnieron. Amén. Ok, dice la escritura que cuando habla en Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Una mujer con virtudes también puede ser una mujer prudente, amén, llena de virtudes, llena del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, amén. Entonces, el prudente tiene un conocimiento profundo, ¿verdad? El cual ha adquirido, pero escuche hermano, por oír, y no solamente oír, sino poner atención, ¿verdad? Y obedecer la palabra de Yahweh. Amén. Porque ha adquirido, ¿verdad? Un conocimiento profundo por oír, por poner atención y obedecer sobre todo la palabra de Yahweh. Por eso se volvieron prudentes estas 5 mujeres. Amén. Ahora bien, cuando decimos 5, hermanos, yo les he enseñado que cuando hablamos de 5, ¿verdad? En las escrituras, cuando hablamos de lo que es la Torá, hablamos que la Torá o la instrucción del Padre viene en 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá quiere decir que estas mujeres en su vida eran prudentes porque estas 5 mujeres tenían la Torá de Yahweh, que es la base de toda la escritura, como ya también hemos enseñado. Amén. Hemos dicho que el 90% o más de lo que es en de lo que habla el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto tiene que ver con el Antiguo Pacto, porque todos los varones, tanto Yeshua como Pablo, como todos los escritores, ¿ya? Todos los escritores del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, hacen referencia al Antiguo Pacto. Es que oíste que fue dicho, es que el profeta dijo, escrito está, etcétera. Todo es del Nuevo Pacto. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, estas mujeres eran prudentes porque tenían la Torá, las instrucciones de Yahweh en su vida. Amén. Y tenían la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, haciendo memoria, ¿verdad? Haciendo memoria, justamente que en este mes estamos en el mes de Sivan y que en el antiguo pacto fue dada en el día de Pentecostés o en el día de Shavuot fue dada la palabra. Pero en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés o en Shavuot fue dado ¿quién? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que entonces estas 5 mujeres prudentes, volvemos a lo mismo, sus lámparas, la palabra, ¿verdad? Ellas tenían la palabra porque la recibieron, ¿verdad? En la temporada de Shavuot recibieron esa palabra viva, pero también recibieron la investidura y el poder del Espíritu Santo para poder ir y predicar y enseñar la palabra de Yahweh, porque eso fue lo que sucedió en Hechos, que fueron investidos de poder de lo alto para que entonces sí se volvieran testigos de Yahweh y entonces ellos empezaran a predicar a Yeshua vivo, a Yeshua resucitado y se levantaran en el poder de resurrección para enseñar la palabra que Yeshua les había enseñado a ellos, a esos discípulos. Amén, a esos apóstoles, porque después fueron enviados de discípulos, se volvieron apóstoles porque el Padre los envió a enseñar, a predicar y a hacer ahora a ellos más discípulos. Amén. Entonces, amados hermanos, estas mujeres tenían la palabra. Y esas mujeres lo que representan, hermanos, es la iglesia entonces, es la Keilah, es la esposa de Yeshua, la esposa de Yeshua, ¿verdad? Que tiene la palabra de Yahweh y que tiene al Ruach HaKodesh para poder interpretar la palabra, ¿verdad? Dejar mandamientos de hombres y obedecer verdaderamente y completamente la palabra del Eterno. Amén. Y poder enseñar lo que el Padre quiere que enseñemos y no para nuestra propia conveniencia, beneficio, etcétera. A ver. Ok, amados hermanos. Entonces, la prudencia, hermanos, siempre va a implicar que nosotros nos accionemos o actuemos de manera
justa, porque la justicia tiene que ver con la palabra de Yahweh. Amén. Y que siempre podamos respetar la libertad de los demás, que nosotros no aprisionemos a la gente, que nosotros no esclavicemos a la gente, sino que la gente pueda permanecer en la libertad con que Yeshua ya les ha hecho libres. Amén. Que la gente, es más, enseñarle a las personas, darles una restauración para que la gente pueda vivir la libertad. La escritura dice en Juan 8:32, dice que conocerían la verdad y la verdad haría a la gente que libre, la palabra de verdad, hermano. Yeshua es la verdad, pero también la palabra es la verdad. Y entonces aquí está hablando de qué verdad, la verdad de Yahweh, la verdad de su palabra. La gente solamente, hermano, va a poder ser libre física y espiritualmente solamente cuando conozca la palabra de Yahweh, la palabra de Yeshua, pero la palabra de verdad. No palabra manipulada, no palabra arreglada, no palabra, sino directamente palabra de Yahweh interpretada por el Ruach HaKodesh para poder entenderla. Amén. Por eso es que entendemos, amados hermanos, que la palabra no ha sido abolida, la palabra se tiene que obedecer, las instrucciones de Yahweh se tienen que obedecer, porque todo, dice la escritura, que todo pasará, pero su palabra que ha salido de su boca, jamás, jamás pasará, porque todo ha de cumplirse, hasta una tilde, hasta una yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ha de cumplirse. Nada, nada va a quedar sin cumplirse. Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra de Yahweh está vigente y seguirá vigente, sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, pero ahora tenemos el Ruach HaKodesh para poder entonces nosotros obedecer al Padre, ¿verdad? Y ya no va a ser una carga como anteriormente fue, porque la ley en el antiguo pacto fue una carga, pero porque la gente dejaba de ver a Yahweh y se hacía sus propios conclusiones, sus propios razonamientos y hacía su voluntad y no rendía la voluntad al Padre. Pero ahora, gracias al sacrificio de Yeshua, nosotros ya podemos obedecer al Padre, ¿verdad? Y sobre todo porque tenemos el poder, estamos investidos del poder de lo alto que es por el Ruach HaKodesh y tenemos el poder de la resurrección. Porque dice la escritura que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach, ¿quién es ese espíritu? El espíritu de Yahweh. Si el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, está en nosotros, dice, de aquel que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach, mora en nosotros, hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Y levantarnos en ese poder y poder incluso interpretar la palabra. No me salgo del tema, ¿verdad? Podemos interpretar y enseñar la palabra de verdad. Amén. Entonces, estas 5 mujeres prudentes representan entonces aquellas que toman la palabra y tienen la unción del Ruach HaKodesh sobre esa palabra. Amén. Tienen una palabra viva, una palabra de verdad, una palabra eficaz, porque solamente así veremos que se cumple lo que dice la escritura, que la palabra de Yahweh es una palabra eficaz, que entra y penetra las coyunturas, los huesos, hasta los tuétanos, la sangre, y así puede cambiar nuestro ADN. Amén. Pero cuando la escritura, hermanos, es enseñada de manera superficial, esa palabra no va a hacer nada, hermano, no va a cambiar vidas. Amén. Ok. Ahora bien, esas son las mujeres prudentes. Ahora, las insensatas, ¿quiénes son? La palabra insensato, hermano, también puede referir a una persona necia, una persona incluso, por no decir, porque la escritura es bien clara y del hebreo original es una palabra fuerte, ¿verdad? Sin embargo, no la voy a decir. Pero describe, un insensato describe a una persona necia, a una persona tonta, así hermano, ¿verdad? Les digo, es otra palabra más fuerte, no la vamos a decir, pero sí, entonces imagínense, esa es la insensatez, hermano, ¿ok? Cuando las personas son insensatas, es que entonces ellas van siempre contrarias a las normas, ¿verdad? De Yahweh, a la palabra de Yahweh. Una persona insensata no va a obedecer
¿verdad? La palabra de Yahweh. Fíjese, estas mujeres, las 5 insensatas, tenían sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Tenían la palabra, se estaban iluminando, ¿verdad? Con la palabra, pero no llevaron al Ruach HaKodesh para que cuando ese aceite que ya tenía en la lámpara, la palabra, se terminara ellos echar mano del Ruach HaKodesh para poder entender la palabra, para poder siempre tener la luz prendida, ¿verdad? Y pudieran, no pudieran, no se tuvieran tenido que distraer en ir déjame ir por más, ¿verdad? Entonces, las personas que sí tienen la palabra, hermanos, pero que van contrarias a Yahweh. A veces, ¿qué significa esto? El entender la palabra de Yahweh, decíamos, y acomodarla a mi beneficio, ¿verdad? O simplemente, perdón, pero por ignorancia, malinterpretarla. Amén. Como siempre yo he dicho, hay palabra del Eterno que si nosotros no tenemos cultura hebrea, pues la vamos a malinterpretar, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir entonces esto, hermano? Que entonces los insensatos son aquellos que no se preparan, que no estudian, que no escudriñan las escrituras y nada más las enseñan de manera superficial, no profundizan en la palabra, ¿verdad? Y enseñan, y por eso existen, hermanos, fíjese, luego la gente dice, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantas doctrinas? ¿Por qué existen tantas denominaciones? No debería de ser. Pero ¿sabe por qué existen? Porque la gente no escudriña verdaderamente la escritura, ¿verdad? Así yo la entendí y esto es lo que significa y voy a hacer mi propio denominación con su propia visión, con su propia misión y con su propio entendimiento de la palabra, pero no en realidad conforme el Padre está hablando y lo que el Padre quiere enseñar, ¿verdad? Oremos, oremos porque todos lleguemos, como dice la Escritura, ¿verdad? Al conocimiento, al verdadero conocimiento del Hijo de Dios, del Hijo de Yahweh, de Yeshua, que verdaderamente podamos conocer la palabra bien, que podamos conocer a Yeshua bien, que es la palabra, ¿verdad? Para no dar interpretaciones propias y vayamos entonces erróneamente en contra del Padre, porque por enseñar cosas que no son conforme a las escrituras, estamos yendo en contra del Padre, en contra de las normas que el Padre ha dejado. Amén. Ok, amados hermanos. Entonces, vamos a ver entonces que cuando nosotros, dice la escritura, que cuando nosotros edificamos, ¿verdad? Y no edificamos sobre la roca que es Yeshua, y decimos, y ya hemos enseñado que Yeshua es la palabra, cuando nosotros no edificamos bien en la palabra de verdad, entonces vamos a ser como ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cuando vinieron los fuertes vientos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Pues que se llevaron esa casa. Cuando nosotros como pastores no edificamos nuestra iglesia o cuando usted está en un lugar en donde no se está edificando, ¿verdad? Conforme a la palabra, entonces van a venir los vientos, que son los problemas, las circunstancias difíciles, y entonces esa casa, ¿verdad? Que viene representando cada persona, se va a caer porque no tiene buenos fundamentos, porque no se fundamentó en la palabra de verdad, en la roca que es Yeshua. Amén. Y esas personas, dice la escritura, que son insensatas, el insensato. Lo compararé a un hombre, dice, que edificó su casa sobre la arena. Y fue entonces esa persona insensata. Amén. Pero el que edificó en la roca, en el fundamento que es Yahshua, ¿verdad? Dice que entonces esa persona, ¿verdad? Vinieron los vientos, pero su casa estaba firme y jamás se cayó. Amén. Ok. Entonces, amados hermanos, la escritura pues nos enseña, ¿verdad? Nos enseña son estas o representan estas 10 vírgenes. 10, 5 prudentes que toman la palabra de verdad, toman al Espíritu, ¿verdad? Para que les ayude a interpretar la palabra y no nos hagamos doctrinas erróneas,
¿verdad? Y las insensatas tienen la palabra, pero no echan mano del Ruach HaKodesh y por tanto, hay doctrinas erróneas, ¿verdad? Hay palabra de conveniencia nada más para favorecer al siervo, para favorecer al pastor, o a veces hasta como pueblo para favorecerme a mí mismo, ¿no? Usamos a veces la palabra para incluso disculpar el que todavía nosotros estemos pecando, ¿verdad? Dice la escritura, luego pueden decir, ¿verdad? Es que la escritura dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pues por eso yo sigo en pecado, porque quiero que la gracia de Yahweh esté en mi vida. Pero eso es tonto, hermano. Eso es erróneo. Eso es ser un insensato. Amén. Cuando la escritura dice o nos pide que dejemos por completo el pecado, porque Hebreos dice que si nosotros pecamos deliberadamente, ya no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque hacemos burla del sacrificio de la sangre del cordero. ¿Ven? Ok, entonces no tomemos la palabra, ninguno, nadie, ¿verdad? Ni líderes, ni pastores, ni pueblo, nadie tomemos la palabra del Padre eh, en vano, vacía, ¿verdad? Y hagamos burla incluso de la sangre de Yeshua. ¿Ven? Ahora bien, hermano, dice que entonces vino el esposo, pues ya todos sabemos, el esposo representa a Yeshua, las bodas del Cordero, pues cuando vayamos a celebrar las bodas, que ahí va a ir ¿quién? Pues la novia, la esposa. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, estemos preparados. En el verso 13 dice, velad, velen, para que no, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra, hermano, velar, dice que antes, perdón, antes en la palabra, en el verso 5, dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Es decir, las 10 mujeres se durmieron, las 10 mujeres se durmieron. Fíjense, las 10 mujeres se durmieron. ¿Y qué pasa cuando uno duerme? Pues a lo mejor estabas cansado y puedes entrar en reposo, ¿verdad? A lo mejor puedes entrar en reposo, ¿verdad? Las 5 prudentes con la palabra, pues reposaron un poco, pero las otras se durmieron a, como dice uno luego, ¿verdad? Pierna suelta. Y el dormirse, hermano, simboliza también la apostasía o la deserción. Hay gente que aunque está en la congregación, está escuchando palabra, entre comillas, es hijo de Yahweh, se congrega, pero en cierta forma su espíritu ha apostatado, es decir, ha desertado, ya nada más viene por costumbre, pero no hay cambios en su vida. Y vuelvo a repetir, siguen muchas veces en pecado. Entonces, amados, no seamos de los que se duermen, no seamos de los que no velan. Por eso en el verso 13 dice, velen, ¿verdad? Ahora bien, la palabra para velar viene de la palabra que también hemos estado viendo en estos días, que es la palabra shamar, ¿verdad? Que es guardar, preservar, vigilar o estar atento. Yeshua nos dice, velen, estén atentos, porque no sabes a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, que no te haga falta aceite, nunca, que no te haga falta la palabra, ¿verdad? Ungida, la palabra y con la unción del Ruach HaKodesh, que no te haga falta. O sea, no desmayes, no digas, hoy enseño superficial porque llevo prisa, porque X. No, que no te haga falta la palabra de verdad. Amén. Que no quieras tú entender las cosas a tu conveniencia, ¿verdad? Que nunca suceda eso. Hay que estar atentos, hay que estar vigilando la palabra, hay que guardar la palabra, hay que atesorar, vivir la palabra del Eterno. ¿Ven? Que no nos haga falta, amados hermanos. ¿Ok? Y bien, gracias al Eterno, porque como ya les decía yo, las lámparas eran encendidas entonces con aceite, esas lámparas personales que alumbraban tu caminar, que alumbraban tu vida. Amén. Entonces, 10 vírgenes, vuelvo a repetir, simbolizan las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Que andan extraviadas, muchas de ellas todavía no se vuelven al Padre, el Padre quiere que se vuelvan a ellas. 5 prudentes porque ya tienen, hay parte de esas 10 tribus que ya están retornando al Eterno, que toman la palabra, la Torá, su base son la Torá, pero en realidad su base o toda la palabra la llevan a cabo, tanto antiguo como nuevo pacto o antiguo o nuevo testamento, como usted lo conozca,
¿verdad? Toman las dos porque dice la escritura que nosotros tenemos que fundamentarnos, ¿verdad? Con el conocimiento del Eterno, ¿verdad? En tomar lo apostólico y lo profético. Lo apostólico es nuevo pacto y lo profético antiguo pacto. Tenemos que llenarnos de lo apostólico y profético, amén, de toda la escritura del Padre, porque dice la escritura que toda escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, ¿verdad? Para corregir y para instruir en justicia. Amén. Toda la palabra. Amén. Entonces, las 5 prudentes son las que tienen la instrucción, la palabra de Yahweh, que tienen al Ruach HaKodesh y que viven conforme a la palabra de Yahweh, ¿verdad? Las 5 imprudentes son aquellas que tienen la palabra, pero que no viven del todo la palabra, que toman la palabra, partes de la palabra, pero para su propio beneficio, conveniencia, y han descuidado la demás palabra de Yahweh, ¿verdad? Ok, entonces, amados, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara, los mandamientos de Yahweh son la lámpara, dice, y la enseñanza es la luz. La enseñanza del Eterno es lo que alumbra, lo que da luz. Dice, y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Amén. 3 bases de lo que es la Torá. Mandamiento, porque el mandamiento es lámpara. La enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción, las reprensiones de la Torah. Amén, amados hermanos. Entonces, velemos, estemos despiertos, estemos atentos a lo que el Padre habla a nuestro espíritu en esta tarde, ¿verdad? Vuelva, si usted no entendió a lo mejor algo de lo que se está enseñando aquí, vuelva a leerlo, hermano, hasta que lo entienda. Dígale, Padre, hazme entender, hazme comprender, ¿verdad? Tu palabra de verdad, porque yo no quiero ser de los que tú les digas, apártate de mí o no te conozco, ¿verdad? Así como ahorita en el verso 13 les dice a estas mujeres, ¿verdad? Dice, eh, de cierto les digo que no las conozco. Cuando querían que esas mujeres, 5 imprudentes que querían que fuera abierta la puerta, les dijo, de cierto te digo que no te conozco, ¿verdad? Y esta palabra confirma lo que dice Mateo 7:21, cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ok, hicieron parte de las cosas del reino, ¿verdad? Echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos si quieren, hicieron milagros, hicieron prodigios, ¿verdad? Pero aquí Yeshua dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente quién, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y fíjense que en la original hebrea, hermanos, no dice hacedores de maldad, dice transgresores de mi Torah. Es decir, tuvieron pecado. ¿Y cuál es el pecado? No hacer o transgredir más bien la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Amén. Entonces, amados hermanos, que no nos diga el Padre eso, no te conozco. No te conozco porque sí oraste muy bonito, sanaste enfermos, milagros, prodigios, liberaste endemoniados, pero yo respaldaba eso porque era en mi nombre, ¿verdad? Yeshua HaMashiach era en mi nombre y por compasión y misericordia a quien lo necesitaba, pero tú la palabra de verdad no la tenías en tu vida. Y como tú no tienes la palabra de verdad, no te conozco porque el eterno hermano solamente va a conocer aquel que tiene a Yeshua en su vida, aquel que tiene a Yeshua, que es la palabra en su vida, es decir, la palabra real, la palabra de verdad en su vida. A ese va a reconocer y va a decir, este es mi hijo amado, porque me complace y me complace porque hace mi voluntad. Amén. Entonces, amados hermanos, que nosotros podamos escuchar eso, que el Padre se agrada de nosotros,
que el Padre, ¿verdad? Está contento con lo que nosotros hacemos, pero por obedecer, ¿qué? Su palabra de verdad. Amén. Aleluya. Gracias le damos al Padre porque Él es bueno, amados hermanos, porque para siempre es su misericordia y para eso está su palabra de verdad en esta hora. Amén. Vamos a terminar con este proverbio. Dice Proverbios 8:32 al 34. Proverbios 8:32 al 34 dice, ahora pues, hijos, óiganme, bienaventurados los que guardan mis caminos, que de acuerdo a Proverbios 6:23 es la instrucción de Yahweh. Amén. Dice que atienden el consejo, sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, es decir, que escucha la palabra de Yahweh. Velando, ok, escuchen, amados, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Amén. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Mas el que peca contra mí, es decir, el que transgrede la palabra, hermano, el que no cumple la palabra a cabalidad, toda la palabra, ¿verdad? Dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Porque la palabra de Yahweh, amado, es vida, es vida. Amén. Leímos Proverbios 8 del 32 hasta el 36. Amén. Ok, pues con esto terminamos, amados hermanos, y pidámosle al Eterno que podamos nosotros ser vírgenes, vírgenes, pero esas vírgenes prudentes, esas vírgenes que estén llenas de su palabra, esas vírgenes que estén llenas del aceite, de la unción, del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que estén llenas de la palabra del Eterno y que no sea nada más palabra superficial, sino que podamos profundizar siempre, podamos aprender siempre y podamos sobre todo vivir esa palabra de verdad. Amén. Ok, en el nombre de Yeshua damos gracias al Padre porque ciertamente nada de lo que el Padre hermano hace o ha hecho, ¿verdad? Es en vano. Nos dio su palabra en un mes de Sivan, en el día de Pentecostés Shavuot, nos dio su palabra, pero también nos dio al Ruach HaKodesh para que entonces nosotros ahora sí podamos vivir su palabra, para que entonces ahora sí nosotros podamos tener el poder para vivir su palabra. No es que no es que ya no nosotros no vivamos la palabra del Eterno, ¿verdad? Sino que ahora nosotros tenemos el poder para vivirla. No es que ya no practiquemos los mandamientos, más bien, sino que ahora tenemos el poder para poder obedecer los mandamientos. Es decir, ahora tenemos la salvación, ¿verdad? De parte de Yahweh, de Yeshua. Tenemos la salvación de parte de Yeshua y nos santificamos y vivimos la palabra por el poder que está en nosotros. Amén. Ok, por eso el apóstol Pablo decía, eh, lo que ahora vivo en esta carne, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En obediencia, hermano. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la emuná, lo vivo en la palabra, ¿verdad? Aleluya. Damos gracias al Padre, gracias a la hermana Cristi, a la maestra Jamie, ¿verdad? Que se conectaron, que esta palabra quede sembrada en la mente de cada uno de los que pudo verla, ¿verdad? Verla y de los que estarán viéndola. Amén. En el nombre de Yeshua y podamos ser esas vírgenes prudentes que podamos entrar con el esposo a celebrar esas bodas del Cordero. Amén. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos muchas gracias, Rey Eterno. Esta palabra, Padre, pueda quedar grabada en la mente, el espíritu, incluso el cuerpo, Padre, de cada uno de tus hijos, Padre, que pueda verla y podamos vivir, Padre, conforme a tu voluntad, siempre obedientes, Padre, porque ahora el Ruach HaKodesh nos da el poder, Padre amado, para poder
obedecer tu palabra, Padre, para poder obedecer tus instrucciones, porque ciertamente tus instrucciones, Padre Santo, son el camino de vida, Padre, como acabamos de leer, Padre, porque ciertamente, Padre, lámpara es tu mandamiento para nosotros, Padre. Porque ciertamente, Padre, la enseñanza es la luz que nos ilumina, tu enseñanza es la luz que nos ilumina, Padre. Gracias te damos porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, Padre. Gracias te damos en el nombre de Yeshua y así síguenos edificando, Padre, con tu palabra, Padre Santo, que es vida y verdad para nosotros. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, amados hermanos, y les bendecimos y nos vemos el próximo miércoles para otra cápsula de verdad y vida. Pero el día sábado nos vemos a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Para el tiempo de Shamar o Shomer como guardianes del muro, ¿verdad? Del templo, como guardianes, para la intercesión. Amén. Si usted tiene alguna petición, pues conéctese, pida la petición aquí en vivo, ¿verdad? Y también si no, pues bueno, búsquenos en el WhatsApp y envíe su petición, que de todos modos aquí oraremos por, por, por su petición. A ver. Ok, en el nombre de Yeshua, sean bendecidos. Shalom, shalom a todos.